eso vamos a trabajar. Vamos a ver un ratingo, que lo voy a agarrar, que disminuyo. Tengo aquí grupo tesis. Nos convendría agarrar, este es el otro grupo, no es de diseño, sino es de arquitectura. Tesis de arquitectura, acá estamos. Ya, no tengo, creo, alguna situación de... Sí, lo último que había mandado era este archivo, ¿no? 24 de julio y demás cosas para la gente de turismo. Este es un ejemplo de una intervención en la parte del altiplano argentino, en la zona de Jujuy, y el concepto de hacer todo un conglomerado de cabañas y de cosas por el estilo, con un espacio central, con un poco dando el aspecto de insertación al tema de la topografía, que en realidad un poco los objetivos principales es en ese tipo de proyectos, de insertar dentro de la topografía y generar una especie de así que un mini pueblito, ¿no? Como hicieron en Samaipata, el pueblo viejo, en su momento, con esa misma característica, pero que tiene en su momento una adecuación de materiales. Por ejemplo, el uso de la piedra. La zona del altiplano, Samaipata, está muy ligado al uso de la piedra, ¿no? Entonces, de esta manera, las vegetaciones del lugar, y bueno, simplemente darle un espacio, una situación muy de una escala planteada dentro de lo que significa esa inserción de toda esta, esta topografía que tiene de cordilleras y demás cosas en el caso de este proyecto. Entonces, una de las premisas básicas es entonces justamente eso, el manejo de ese tipo de conceptos. Un poco es una intervención turística justamente bajo ese criterio, ¿no? Entonces, más que todo lo puse como ejemplo, que obviamente cambia mucho de una zona del oriente, esto es una zona del altiplano, pero está muy bien intervenida, los árboles que coloca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí más o menos va saliendo un poco ese detalle. Y bueno, y acá era otro ejemplo de lo que hablo rápidamente, referente a lo que pasa con las ciudades, dice, monoindustriales soviéticas. ¿Qué es lo que pasó acá? Han habido una cantidad de quemar, que inclusive ustedes lo leen un poco en el tema de toda la parte que tiene de explicación. Van a llegar un poco a la conclusión siguiente. La Unión Soviética tuvo un proceso de cambiar del sistema prácticamente con la perestroika y con todo lo que significa de que cambiaron y anularon su sistema de ese socialismo secante que tenían, y se abren un poco al sistema capitalista, ¿no es cierto? Y están en esa etapa. Y entonces, al tener ese tipo de cambio, las ciudades tenían antes otro tipo de motores de crecimiento, si se quiere. Entonces, muchas ciudades, como dice, eran monoindustriales. Por ejemplo, una ciudad que en este caso la extracción, si no estoy mal, del carbón o alguna cosa entre medio, que vivía a expensas justamente de ese tipo de extracción. Y el Estado se encargaba un poco de hacer toda la planificación de toda esta gente que trabajaba en función a esto. Y obviamente tenía un sistema controlado con los trabajadores, sus servicios, lo que corresponda. A partir del momento que cambia el sistema, muchas de estas fábricas o estos tipos de extracciones de minerales y demás cosas no fueron negocio. Entonces, automáticamente murió el tema de su minería y los pueblos quedaron totalmente abandonados. Toda la gente tuvo que emigrar por otro lado, a buscar trabajo en otro lado, y han pasado una cantidad de ciudades que han quedado en ese aspecto. Ciudades que eran de 250.000 habitantes, 300.000 habitantes, han quedado prácticamente abandonadas. Las fotos que marcan un poco va por ese lado, marcando un poco cómo es el abandono de toda esta zona que estuvo en su momento con una infraestructura determinada. Entonces, creo que tenía todo este tipo de servicios y en su momento quedó en un abandono, ¿no? Entonces, que ciudades que estaban en la Siberia, que tenían algún tipo de extracción, si se quiere, de monoproductoras, si se quiere, de cierta manera, y ese es un fenómeno totalmente distinto a lo que hoy por hoy tenemos nosotros en
de las ciudades, que evidentemente cambiar del sistema soviético al sistema socialista, al sistema capitalista, teóricamente ha hecho un poco que cambie el rumbo de muchas ciudades. Es un poco el efecto que siempre pasa con el tema de las ciudades cuando tienen un viraje por distintos motivos y sean monoproductoras, ¿no es cierto? Entonces un poco es esa la explicación, da un poco para entender el tema de urbano, con lo que pasa. Bueno, nos vamos un poco al grano y nos vamos a meter de lleno a lo que están significando acá el marco ideal de lo que significa Carla referente al grupo agrocomercial. No, antes que eso, primero voy a anotar, por favor, si no tengo anote no sirve nada. Tengo que anotar todos los grupos que han entregado, porque en base a eso recién puedo tener contabilizado las entregas. Entonces, entregas, tesis 1, arquitectura. Hoy estamos para la fecha del 26 de julio. Bueno, estamos a 28, pero voy a poner la fecha del 26 de julio, que es la fecha que subieron ustedes. Entonces vamos con esto y voy poniendo grupo 1, que sería el grupo Luna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Grupo Luna, agroindustria. Primero noto todo, por favor, si no, no voy a tener el orden. Grupo 2, grupo DICI, habitacional. Tengo la lista de habitacional. De la contabilidad de las entregas, por favor. Y vamos a llegar a un total de 10 entregas en general. Esta viene a ser la octava, faltan la novena y la décima. Y sobre esa base estamos un poco viendo que hay muchos grupos que están ya hacia fuera. ¿Ya? Entonces, para que más o menos tomen en cuenta. ¿Por qué razón? Porque el 20% que dice la norma de inasistencia significarían dos entregas menos. Entonces, con 8 entregas estoy en carrera, con 7 ya estoy fuera. ¿Listo? Entonces, grupo Jojojo, tenemos entonces el tema de distritos, urbano distritos. Y se los voy a mostrar en un ratito más. Lo tengo ahí bien revisado. Cielo, tengo el tema de turismo. Cielo, turismo. Luego tengo habitacional, área 51. Área 51. Habitacional. Singapur. Tengo técnicos, educación técnica. Porongo, Grupo Sol. Ponemos Porongo. Luego tengo Guajujo B. Tengo, ¿qué tema el Guajujo B tiene? El tema habitacional, creo que puede ser, sí. Guajujo. El otro era el Guajujo A, ¿no es cierto? Es el Guajujo B. Guajujo A, B. Este es el B. Habitacional. Tengo el grupo BWX, y tiene el tema también educación técnica. Luego tengo grupo ERA,
Tenemos también educación técnica. Grupo Pipa. Grupo Pipa. Tengo habitacional. Luego tengo La Guardia. ¿Cómo se llama el grupo, por favor? ¿Me pueden indicar? Buenas noches, arquitecto, grupo Beta. Beta. Bien, gracias. Luego tengo Grupo Beta. ¿Dos veces pusieron? ¿Qué pasó acá? Es el mismo, ¿no? Es el mismo, ¿no? Sí, está correcto, está el mismo. Bueno, ahí está todo lo que corresponda a este grupo. ¿Listo? Estamos con 12 grupos. Bueno, vamos un poco antes que seguir con el grupo de Agroindustrial Luna. Y vamos a hacer un poco el tema de la revisión de las planillas de trabajos, por favor, que eso me interesa un poco que lo conozcan, si lo estarían listos. No lo he pasado todavía al ¿cómo se llama? Al grupo del Face, porque quería hacer un poco la entrega de hoy día más para poder contabilizarla con esa más. Y quedarían pendientes la entrega del lunes y el otro lunes. ¿Listo? Entonces nos vamos un poco acá. Archivos recientes. No me sale acá. Entonces tengo que salir por otro lado. Open. Como se ha borrado todo el archivo y la memoria, tengo que entrar por otro lado. Vamos a vernos por aquí. Por aquí. Ya, me voy. Toshiba. Archivo Jorge. Vector. ¿Dónde lo tengo? No lo tengo acá esto. ¿Dónde está? Universidad, 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 no. Acá tiene que estar. Facultad de la Vida está aquí. Sí. Gestión 21-21. Gestión agosto 21. Arquitectura. Arquitectura tesis. Lista de grupos. Ahí está. Ok. Bueno, vamos un poco a comenzar desde el principio. Vamos a poner que en mayo no tuvimos ninguna entrega. Un poco la historia es que están los grupos desdoblados, inclusive acá, los Guajojo A y Guajojo B están todos ya separados. En mayo no tuvimos ninguna entrega porque estuvimos hasta con el tema de adición y retiro, conformación de grupos y demás cosas, no se pudo avanzar nada y comenzamos recién el mes de junio. Bueno, ahí está, lo voy a agrandar un poco este dibujo y ahí tengo más o menos la cosa planteada. Bueno, lo que me preocupa son, aquí hay solamente grupos de A3, han sido 4 entregas. La primera que corresponde, acá está un poco marcada en la parte de arriba, tengo que sacar el ruido de esta cosa porque me va a enloquecer, si no. Preferencias, Vector Word, el Smart Cursor cuestión debe ser este, Floating debe ser este. Ojalá no esté haciendo burreras. El sonido. No, pero podemos disminuir el volumen. Más fácil es eso, disminuir el volumen. No voy a poder escuchar nada a ustedes. Prefiero cortar esto de aquí. Espero que no se Smart Cursor cuestión. A ver. Ok. Creo que así fue ese. Bueno. Entonces, me refería a lo siguiente. Acá en la planilla marco la fecha del calendario. En caso de la primera entrega fue el 8, que al final acabamos haciendo el 9, la entrega, ¿no es cierto? Entonces, y marcamos un poco esta posición. ¿Por qué razón el 8? Porque el 8 fue la tolerancia, el día del maestro, entonces entregamos el martes, por eso puse la entrega primero.
Entonces, y ahí voy poniendo inclusive el día de entrega. Este color que tiene acá dice el día de la entrega, 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 son los lunes, ¿correcto? Y en los días feriados está en línea verde, que es el feriado del 6 de agosto, del 6 de junio, el feriado del día del solsticio famoso, que es otro lunes, está marcado ahí. Acá estoy marcando en la parte de el número de clase. La clase número 12 era el día del mes de junio y voy teniendo el número de la clase que estamos teniendo hasta ahorita. Vamos a ver después. La primera entrega está marcando acá y voy poniendo un poco en este grupo. No entregó, por decir una cosa, no entregó la tercera, no entregó el grupo Singapur, está con 3, los demás están con 4, con 4, con 4. Aquí está esta otra niña, Patricia, que lastimosamente se enfermó de COVID, me habló el otro día. Yo creo que ya prácticamente abandonó. Listo, entonces está fuera ya. Además tiene tres entregas ya fuera, ya con 2 estamos prácticamente al límite, con 3 estamos fuera. ¿Listo? Acá tengo el grupo vamos un poco acá, grupo Pipa, tiene 2 entregas menos, ¿no es cierto? Y ahí estamos al límite de la navaja, una más y está fuera. Grupo Coajojo B, tengo también 2 entregas, una entrega más entre medio, menos afuera, ¿listo? Entonces, creo que queda la cosa planteada ahí. No sé si los Guajojó en su momento, por favor, quiero que me confirmen el tema de Guajojó, hasta dónde trabajaron, ¿no es cierto? Como grupo, si fue hasta la primera entrega o se abrieron después. Esto me va a confirmar para que no perjudiquemos a la Guajojó B, que en su momento, si entregaron y trabajaron juntos, va a tener que tener nomás su punto de tiqueado acá, ¿no es cierto? Porque Guajojó tiene su entrega acá, pero tal vez que estaban juntos los dos. Quiero saber un poquito ese detalle y ustedes me confirman, ¿listo? Bueno, de ahí tengo el otro grupo que está con 3, era, vamos a ver un poco acá. El grupo que está con 3 es Beta, que entregaron uno menos, ¿ya? El grupo Cielo también entregó uno menos, que fue en la fecha del 14 de junio. Entonces, eso es un poco del mes de junio. Entonces, acá ya está en la lista roja el grupo, si se quiere, al límite de la navaja, grupo Pipa y grupo Guajojo B, que había que confirmar si evidentemente está. Vamos al siguiente mes, que ahora me falta contabilizar lo que están entregando hoy día, ¿no es cierto? Ahí tengo julio. Bueno, ahí que tengo. No he puesto todavía la cantidad porque voy a sentar la de hoy día. Pero ahí estoy viendo, por ejemplo, acá, este grupo veo que tenía 4, así que no tiene mucho conveniente. Acá tampoco lo tiene. Acá tengo problemas. Dice. Voy a ver el anterior. Dice, ¿cómo anda Dice anterior? ¿No es cierto? En junio, dice. Estaba con 4 y hasta un poco se lo están comiendo sus entregas. Acá dice, no entregó más que 2, faltó una de entregar. Bueno, 51 no tenía problema, también creo que tenía 1 de tolerancia, no tenía las 4. Almond, creo que también tenía 4, creo que tenía 4. Almond, no. Almond, no, Patricia no tiene nada, ya está fuera, ¿no? Pipa, ahora viene Pipa, ya, bueno, ¿cuántos tenía antes Pipa? ¿No es cierto? Admitir. Pipa tenía, el 10 de junio, Pipa tenía, un ratito por favor, junio, por favor, junio. Pipa tenía ya 2 faltas, más una que ya tuvo este mes y ya está fuera. Entonces, por favor, yo lo siento mucho, ¿no es cierto? Ya, grupo Pipa, que está aquí, en su momento no me entregaron, un ratito, mes de julio, no me entregó el 5 de julio, no entregaron. Entonces, ya con esa falta son 3 y están fuera. Por más que entregasen todas las demás, ya no lo alcanza. Listo. Grupo Guajujo B, completo. Aquí hay otro grupo. Vamos a ver cómo andan estos jóvenes. Está siendo el grupo Beta. Vamos a ver el grupo Beta. Grupo Beta junio. Grupo Beta junio tenía 3, ya tenía una falta. Ahora vamos a ver aquí el grupo Beta. Julio, Beta. Tiene una falta más, tiene las 2 faltas, está al límite, ¿no es cierto? Energía está completo, cielo está completo, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy viendo un poco el problema ahí. Es un poco anticipando un poco qué es lo que pasa con la gente que está afuera. Y a estos chicos, yo les sugiero un poco, yo les hablé muy claro el tema de las no entregas, ¿no es cierto? Y de 10 entregas, 3 no entregas, ya la cosa se complica todo. Entonces, creo que con ese entendido, voy a sentar ahora de nuevo, ahí puedo aprovechar un poquito de ponerlo encima,
¿no es cierto? Vamos un poco a ver grupo luna, vamos a poner un poquito, vamos a manejarnos con este aspecto. No sé si es con este, creo que era. Ahí, no, no es ese en realidad. Vamos a poner así. Vamos a poner así. Comienzo por acá con mi dato intermedio. Voy a poner primero luna. Luna, que viene a ser aquí. Luna. Luego tengo DC. DC. Tengo aquí. Luego tengo Guajujo A. Guajujo A. Tengo aquí. Tengo Guajujo. Guajujo A. Después tengo cielo. Cielo está aquí. Luego tengo, después del cielo, área 51. Área 51 tengo acá, ¿no es cierto? Luego tengo Singapur. Singapur, aquí. Luego tengo Sol. Grupo Sol, está aquí. Grupo Sol, Grupo Guajujo B. Guajujo B, está aquí. Luego tengo BWX. WWW está acá arriba. También aquí. Era, tercero, está aquí. Luego tengo Pipa. Pipa está aquí. Pipa está ahí. Pipa hemos dicho, ¿no es cierto? Pipa. Luego tengo Beta. Beta está aquí. Entonces le digo, señor, háganse macizo, sólido, color verde oscurito. Ya está. ¿No es cierto? ¿Quién está faltando? Energía. Energía no está. ¿No es cierto? No lo veo acá en la lista. Energía no está. ¿Qué otro que está faltando? Es algo que está fuera. Tu grupo de energía. ¿Cómo andamos de energía? Vamos a ver aquí. ¿No es cierto? Vamos a ver acá tiene una falta. La primera falta del mes, vamos a ver el siguiente mes anterior. Junio. Grupo energía. Estaba completo. Tiene zona para faltar. Todavía está con zona para faltar. Entonces, no me preocupa. Acá estoy con problemas del tema de el grupo de Pipa, ¿no es cierto? Que es la niña de Guadalupe Viveros, que tengo esa falta colgando, ¿no es cierto? Ese es un poco el tema que se me complica. Bueno, un poco esto, vamos a ver un poco este detalle que está saliendo aquí con la entrega. Estas dos de acá será para contabilizar ya la otra, esto termina aquí, esta entrega termina aquí. Entonces ya puedo poner aquí el número, como en la otra, ¿no es cierto? Y sumar con la anterior. Entonces esto se lo voy a ir pasando para que ustedes tengan ya en su momento. Lo salvaré esto. Y un poco era importante que ustedes tomen en cuenta ese detalle. El sistemita funciona muy bien en todas las materias, porque los alumnos que están con toda asistencia plena están con un rendimiento óptimo, ¿no es cierto? Muy poco que corregir, muy poco que observar, no son correcciones sustanciales, porque han ido corrigiendo, han ido eh, prácticamente evolucionando su trabajo. Unas ausencias y cosas por el estilo me despatarran todo, ¿no es cierto? Automáticamente ya no le pillo el hilo a la cosa y se hace cuesta arriba el tema del trabajo. Entonces, este es un buen sistema que funciona por el tema de no control de asistencia y creo que prácticamente el tema de asistencia es un canto a la bandera de asistencia. En cierta forma, no coincido con el tema de asistencia, sino más bien el seguimiento del rendimiento de los alumnos. ¿Ya? Entonces, bueno, vámonos entonces a lo nuestro. Vamos un poco a ver nuestro trabajo y hacemos un poco ya lo que queríamos ver hace rato. Bueno, vamos con el grupo, si se quiere, Luna, tema industrial.
Sí, habría que un poco manejar bien un poco aquí, en esta parte, y designar mucho en el tema de voy a achicar esta cosa, voy a achicar esta cosa, referente un poco al tema regional, ¿no? Es decir, este es un gráfico importantísimo de lo que está teniendo la región de Santa Cruz, ¿ya? Y bajo ese aspecto, en el tema de general y las condiciones que tengo que hacer, tengo que un poco manejar un poco esta cosa, este gráfico. ¿Y dónde está la ciudad de Santa Cruz? Está ubicado aquí. Entonces, esto genera sectores de producción como gráficos de esta cosa, que son 3 o 4 áreas de producción. Por ejemplo, no sé si la valla mesotérmica es igual a la del Chaco, ¿no es cierto? Y el Chaco no es igual a la zona de esta parte del otro lado, la parte de San José, la parte de todo este sector que tiene un tipo de producción, y la parte norte que tiene otro tipo de producción. Entonces, creo que hay como 4 zonas que hay que tengo a distinguir un poquito en lo que significa la incidencia de todo esto que está hablando, ¿no es cierto? El norte integrado, pero aquí habla solo del norte. Que estas cosas estos gráficos que tengo aquí, tengo que poner un poquito en gráficos de mapas, ¿cierto? Si no, no funciona. Y más específicos, así como a grosso modo. Y después voy a entrar en la ciudad, ¿no es cierto? Voy a entrar en el área metropolitana con su incidencia de flecha de producción. Acá va a haber una flecha grandota, productores de tal cosa, productores de tal cosa, productores de tal cosa. Entonces, eso le va a teñir un poquito el carácter de lo que va a tener estas partes de la zona, esta otra zona, esta otra zona. Creo que eso es un poco el elemento un poco a poder distinguir, para poder ordenar todas estas ideas de lo que significa un poco el concepto, lo que significa el marco. Y esto tendría que haber tenido un poco más un aspecto en el tema del marco real, porque esto es la realidad, no el marco propuesto. El marco propuesto que ya viene a ser un poco la ideal, un poco, ya sea a marcar zonas, un poco en cierta manera, de definir ya en el terreno o en el territorio qué zonas podría haber ubicado. Entonces creo que en ese aspecto, en el marco real, en el tema de sitio, situación, tendría que haber hecho un poco esa introducción, si se quiere, del departamento, las zonas productoras, la ciudad misma en sí, las fábricas ubicadas, todas las fábricas más o menos del rubro, tener un relevamiento de fábricas en cierta manera importantes, la más relevante que tuviese aquí desde el norte, porque sabemos que en el norte tengo un montón de ¿cómo se llama?, de ingenios de arroz, de una serie de cosas entre medio que van teniendo un tipo de carácter. En cambio, en esta zona tiene otro tipo de carácter, en otra zona también tiene otro tipo de carácter. Entonces, ver un poquito todas estas cosas en el tema del marco real. Y el marco ideal ya viene a ser un poco ya específicamente, ya a definir un poco lo que va a ser la connotación de las 3 zonas, que prácticamente para mí son tres puntas al ovillo, ¿correcto? Los dos están Hola, hola. desactivados tu audio. Hola, hola. Hay un audio ahí, por favor. Hay un audio ahí. Estamos, vamos un poco a controlar eso para que no me interrumpa. Entonces creo que esta parte del sitio situación en este grupo, tengo que hablar un poco desde el marco real y la consecuencia que significa el marco propuesto y su definición, ¿no es cierto? Para ver inclusive toda la parte de lo que corresponde a estas áreas posibles de poder tener qué lugares pudiese yo usar a futuro como definición de terreno, ¿no es cierto? El terreno no lo puedo elegir de esta forma, tengo que hablar un poco de la ciudad, porque esto sería hablar un poquito más bien de una cosa. Tal vez que esto es el norte, tal vez que el otro hay que verlo un poco más. Esto no viene a ser aquí, esto está muy, muy débil todavía. Entonces, lo que tengo que hacer en este plano de la ciudad, usar las 3 puntas, porque yo puedo ser el norte, no puedo hablar de entrada, no me gusta el norte, voy a ser el norte, no. Tengo que hablar de esa parte integral de las condiciones que tiene, si querés, las posibilidades de uso que podría definirse, y cualquier ubicación ha de servir posiblemente a futuro, para lo cual voy a hablar un poco mucho de la parte de sus ejes troncales, ¿no es cierto? Y voy a desarrollar este eje troncal y voy a hablar una serie de planos entre medio de esta posición de tener, en el tema ya de la propuesta, vamos a poner un poco más grande este plano, que me va a armar este eje troncal. Hablo solo desde el nudo mayor, que es esta cabeza,
hablo este ramal, después hablo el otro ramal, ¿no es cierto? Y hablo el otro ramal y con todo lo que significa los anillos, primer anillo, cuarto anillo, sexto anillo, y voy a poner las cosas más importantes que tengo, si se quiere, en la parte urbana. Quizá un poco para el tema del relevamiento de sitio, voy a hablar de un radio de acción X en función hasta el octavo anillo, noveno anillo, no sé qué corresponde. Entonces, esto es muy puntual. Esto es muy puntual. Está correcto lo que estás haciendo. Este es de uno de los ramales. Este es de uno de los ramales importantes. Y tomar en cuenta también que esto va a tener algún tipo de connotación. ¿Qué significa aquello? Que tal vez hay que prever en ese tema del marco ideal de agarrar un poco lo siguiente en este grafiquito, ¿no? La viabilidad que puede suceder que posiblemente salga en este tema, en estos 3, 4, 5 años que viene, en esta gestión municipal incluso y de la metrópoli misma, que suceda que hemos hablado mucho de ese grafiquito que yo les he mandado. Un ratito, por favor, que los he mandado, de cómo estructura, acá se nota muy claro, cómo estructura el río, este río que vienes vos acá, que genera un elemento muy fuerte de decir, señor, este es un elemento determinante muy grande de una nueva vía que lo va a hacer prácticamente hasta más importante que la misma Banzer o la misma carretera, si se quiere, antigua Cochabamba. Entonces, y va a ser de ambos lados, va a ser prácticamente el eje estructurante con las vías. Hemos hecho un poco gráficos en ese sentido y creo que bajo ese aspecto yo tengo esta vía, escúcheme bien ahora lo que digo, esta vía que posiblemente con ese proyecto de doble vía de costanera de ambos lados, que sirva de protección a la franja del Piraí, y la zona que tengo entre en la avenida Avance y la avenida de la parte del antiguo Cochabamba, genera una zona importantísima de poder tener cualquier emplazamiento a lo que tenga que tener mi proyecto, no hablando de la trama urbana que tiene aquí. Posiblemente sea esta zona y posiblemente sea esta zona, que le va a dar una accesibilidad muy fuerte porque esto se va a hacer. Sí o sí, esa costanera de ambos lados del Piraí se tiene que hacer como una especie de política de protección al tema de equilibrio medioambiental y protección de la cuenca del Piraí. Entonces, esta zona y la zona de la carretera y la zona antigua queda prácticamente funcionando de esta manera. La otra zona que tengo acá, posiblemente esta ruta que tengo, que viene un poquito más acá, haga a través, si se quiere, de agarrar una situación de unirse esta cosa y luego unirse esta otra cosa hacia este lado. Entonces, acá voy a tener un punto de intersección aproximadamente de lo que significa el otro punto posible de ubicación, entre lo que va a significar esta conexión directo acá, esta conexión por la parte de atrás hacia este lado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estos grafiquitos es un poco ya la propuesta del marco ideal para la ubicación, es decir, bueno, los posibles terrenos son esta zona que marco aquí entre esta situación y esta otra zona, considerando esta parte de aquí. Y el otro negocio es decir, bueno, esta es la otra zona y este es el otro enlace que va a tener la ciudad para que podamos tener un poco la posición hacia esta zona que tengo posiblemente ubicando en un lugar determinado acá. Entonces creo que eso tengo que graficarlo como plan marco ideal, ¿no es cierto? En la parte del marco real voy a hablar muy discretamente de cómo se estructura la ciudad con los centros emergentes, con las cosas entre medio, y antes que centros emergentes, inclusive más que centros emergentes, hacer un relevamiento de lo que significase la parte de las fábricas que tengo en gran parte diseminadas. Acá hay un parque industrial muy fuerte, que hay que ponerlo al parque industrial, que es un elemento fuerte, ¿no es cierto? ¿Y cómo accedo al parque industrial, no es cierto? Entonces, ahorita es un caos llegar al parque industrial. La única vía es el cuarto anillo, ¿no es cierto? Las demás vías son un desastre. Entonces, y aparte hay un crecimiento mismo hacia guardas del parque industrial, ¿cierto? Que está un poco de los pelos. Y creo que hay que un poco ver el relevamiento de las fábricas, las más importantes fábricas que tengo, hasta los ingenios son importantes, ¿listo? Aquí tengo el ingenio San Aurelio, que es un punto muy fuerte, y a su vez también tengo los ingenios en general hacia allá arriba, que está haciendo la Ponce Cañera, si se quiere al norte, que es la parte de la Bélgica y Guavirá, que son los dos puntos más importantes juntamente con San Aurelio, ¿ya?
y ver un poco ese aspecto en el tema del marco real. Entonces, estas cosas hay que hablar muy rápidamente para explicar un poco la tendencia y no entrar solamente a hacer un concepto de estudiar una zona exclusivamente de un solo sector, un solo brazo. Tengo que ver la totalidad muy rápidamente llevado a este nivel de desarrollo, ¿no es cierto? Donde no solamente marque vías, sino también marque también fábricas y demás cosas que tengo que hacer. Acá está correcto el gráfico, pero si vos te das cuenta un poco, acá hay una zona que estás marcando y la vía que va a venir aquí y la otra vía que viene paralelo acá y tienes un poco la carretera que viene acá con sus perimetrales, hace una franja X que yo puedo llegar a usar posiblemente. Ahí voy a colorear zonas prácticamente y voy a decir, cualquiera de estas zonas. Por favor, otra vez lo mismo. Entonces, posibles son este mismo estudio hay que hacer por el otro lado y hacia el otro lado unos grafiquitos de esta naturaleza. Posiblemente eso va a complementar y va a ir con precisión a que esto tenga un argumento en la ubicación del tema de sitio-situación, ¿no es cierto? Entonces, por favor, antes de entrar a ver el terreno, que no digo que puede ser este terreno, pero tengo que hacer un poquito el argumento de cómo llego yo a ese terreno para poder un poco ver que no solamente porque hay un hueco ahí entre medio en la geografía, sino porque existe una situación de accesibilidad y de posibilidad de ese tráfico que voy a tener, porque esto va a tener sobre dos rutas, si se quiere, de alto tráfico y de accesibilidad muy rápida, ¿no es cierto? Entonces, creo que en ese aspecto estoy marcando un poco aquí. Acá manejas una zona X, que da la ruta nacional número 4, que vamos a ver dónde es esto. Estamos marcando, creo que es este triángulo que está viendo, que está bien, puede ser, pero si te digo que puede ser esta zona que es más grande, ¿no es cierto? Porque ya el avance misma es conflictiva, ¿no es cierto? Entonces, una de esas, yo vengo, abro mi y tengo aquí una zona más tranquila, con más vegetación, con más cosas entre medio. No sé, te hablo una cosa de memoria, ¿listo? No digo que no pueda hacer esto. Yo no digo que no pueda hacer esto por su accesibilidad inmediata. Está viendo esta ruta que es la G77, ¿no es cierto? Así viene a ser, ¿no? La diagonal y este triángulo que viene a ser ubicado acá. Entonces habrá que ver si este terreno es estratégico, pero como puede ser, insisto, todas estas zonas, habrá que colorear estas zonas posibles y de ahí evaluarlas muy rápidamente. Bueno, acá tengo que crecer, tal vez este es un poco el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, ¿no es cierto? Y viene el octavo, y viene el noveno, y viene el décimo. Entonces, te faltan armar un poquito los anillos. Entonces, ahí voy a tener un poco la posibilidad de decir, bueno, esta zona también está mostrando, ¿no? Y bueno, y además que vamos a ver que esta zona, si vos te das cuenta un poquito, no puede tener el crecimiento urbano, como ya lo ves acá un poco, si nos vemos el Google, todo esto añito de urbanizaciones. Esta es la zona del satélite prácticamente al otro lado. El satélite de este lado, el satélite acá. A este lado de acá, que no se ve un poco el gráfico, está lleno de urbanizaciones. Esto es inmenso. Esto es tan grande como el Plan 3000. ¿Listo? Y acá también hay otra montón de situaciones de edificaciones que está a partir más o menos de lo que significa ¿cómo se llama? De las misiones, el tema de las misiones, que está un poco por este lado. Y toda esta zona que ha crecido tremendamente. Está llenito de urbanizaciones, toda esta cosa de acá. Entonces, por eso que preciso un poco ver que vos planteas acá, puede ser que esté muy bien ubicado, puede ser importante esta cosa, pero creo que decidamos un poquito la situación en forma global, un poco en ese sentido, para que tengamos que ver el brazo, ¿listo? Bueno, vamos a la parte ya de lo que significa la parte misma del proyecto, que es para mí lo que tengo que manejar un poco como detalle de lo más importante que puedo sacar como resumen de los proyectos que hemos analizado anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, acá yo tengo que sacar ya una síntesis de lo que tengo que hacer. Por ejemplo, estamos hablando de premisas funcionales, estamos hablando de premisas espaciales, estamos hablando de premisas de morfología, ¿no? Que un poco, y vamos a hablar un poquito tecnológicas, y falta un poco más, vamos a ver un poquito más urbanas, ¿ya? Premisas de ambiente. Bueno, ahí más o menos corta la cosa, ¿no es cierto? Entonces,
Pero vamos un poco a ver qué es lo que caracteriza primero un poco. Por ejemplo, eso es o no es una premisa primera, la dimensión del terreno, ¿no es cierto? Un poco ver un poco cómo han trabajado en todos los proyectos que analizaste, cuántos metros cuadrados tenían de superficie, más o menos para tener una relación. ¿Sabes qué? Usaron tantas hectáreas, 2 hectáreas, 3 hectáreas, 4 hectáreas, lo que corresponda, como dimensión. Menos de esto, está entre un rango mínimo y un rango máximo. Entonces, dentro de eso es una premisa de dimensionamiento del tema del espacio que voy a usar bajo la premisa que va a tener un poco el proyecto. Lo de funcionales lo voy a dejar un poco aparte. Voy a ver un poquito la parte del concepto mismo de la feria, como premisa mismo, como voy a ejecutar. Entonces, y bueno, y el otro tema ahora, ¿qué es lo que tengo como áreas de funcionales? ¿Cuáles son las cosas más importantes que tiene el proyecto? Porque acá todos están en la misma raya, ¿no es cierto? No, yo les hablé un poco en su momento, yo tengo que tener determinado tipo de cosas más importantes que otras. Por ejemplo, acá, este es un gráfico de relaciones, que realmente yo no comparto mucho en temas de gráficos de relaciones, porque todos los ponen al mismo rango en jerarquía, ¿no es cierto? Y no es muy real. Entonces, insisto, que yo expliqué alguna vez lo que significa tener una situación de los paquetes funcionales en función de su importancia. Y acá el concepto sería, ¿cuáles serían los paquetes funcionales más importantes del proyecto? ¿No es cierto? Entonces, en función a la superficie que van teniendo cada uno de ellos. Por decirte una cosa, un hospital, yo tengo casi un 70% del proyecto, todo es internación. ¿No es cierto? El 30% restante está en toda la parte que significa atención y servicios generales. Pero ahí te das cuenta que el proyecto de hospital, que a su vez ese 30% tiene una complejidad de subpartes entre medio, que quirófano, que emergencia, que control externo, pero está dentro de ese 30%. Pero el 70% es internación, es un gran hotel de enfermos. Y en cierta forma la parte de servicios generales apenas llega a un 30%. Voy a ver ahora un ente educativo. Entre educativo tengo toda la parte de aulas teóricas que comprende también lo mismo, casi un 80%, si se quiere, vos tenés en aulas de distinto tipo. El resto, que entre administración, que la biblioteca, no llega ni siquiera al 15-20%. ¿Listo? Entonces, ahí tengo la importancia de lo que significa las aulas teóricas con toda la situación, o las aulas, mejor dicho, con toda la situación de clasificación teórica, técnica o lo que fuese. ¿Listo? Entonces, y voy a ir andando de igual manera con distintos trabajos que puedo hacer como proyecto, un aeropuerto, te vas a dar cuenta qué es lo que está sucediendo con lo que significa. Vamos a ver un aeropuerto, una terminal, una estación de trenes, lo que fuese, ¿no es cierto? Fundamentalmente, tenés vos dos cosas importantes, el embarque y el tema de ¿cómo se llama? El abordaje, si se quiere. Yo llego al edificio, tengo una zona como llego, con ómnibus, con taxi, con metro particular, con lo que fuese, ¿no es cierto? Y de otro lado tengo el embarque, que significa estoy yéndome en tren, estoy yendo en ómnibus, me estoy yendo en avión. Dos zonas. Al medio es la transición que hemos tenido. Fundamentalmente lo más importante ahí es el conector principal. Ni siquiera es un hall, es un conector, es un chorizote enorme. Lo tenés en Birubiru, lo tenés en la bimodal, lo tenés en cualquier proyecto. El gran conector que tiene. Ahí se van arrimando los andenes, los locales y demás cosas entre medio de una forma longitudinal. Entonces, los paquetes funcionales vos tenés justamente ahí planteado, si se quiere, en función de este gran conector y la importancia que van teniendo respectivamente cada uno de ellos. En este caso, ¿qué es lo que me da como situación de paquetes funcionales? Todo este proyecto que estoy manejando. Posiblemente el elemento más fuerte siempre va a ser el tema de exposición. ¿Exposiciones de qué tipo tengo? ¿A cielo abierto, bajo techo, especifíquelo, exposición en sí mismo. De ahí tengo elementos que se quiere más eventuales, que son salones cerrados, algún tipo de auditorio, algún tipo de comercios y demás cosas, pero tengo que tener una jerarquía. Primero, ¿cuál es el elemento motor del proyecto? Y no le ponga forma, hacerlo abstracto esta cosa. En función a tamaño, en porcentaje, del 100% de la superficie de la feria, voy a tener un porcentaje que es el de la exposición, que significa el 60%, el 50%, no sé, y darle un poco tamaños a la cosa. Si quieres ponerlo en fila india, esta cosa en tamaño, exposición tanto de porcentaje, y darle un tamaño, después vas decreciendo,
te vas a dar cuenta que el proyecto tiene una situación de dimensionamiento por áreas y por importancia. ¿Listo? Entonces creo que eso es lo que tengo que hacer en el tema funcional, fundamentalmente, y investigando lo que voy teniendo en los proyectos que he analizado, porque esto no lo voy a inventar, lo voy a sacar. En este proyecto hizo de tal forma, hago rápidamente su esquemita, en importancia de lo que significa sus exposiciones y sus áreas totales en general, ¿ya? Entonces creo que esa cosa es lo que interesa. No interesa tanto esta relación, que eso va a salir muy implícito en lo que significa eso. La administración, los baños, auditorios, tiene una zona de servicios generales que lo vas a tener y de qué manera va a estar un poco relacionado. Algunos está aprendiendo la exposición, otros no está aprendiendo la exposición, va a ser separado, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahí voy a tener un poco. Aquí los meto toda la misma olla, no sé cuál es cuál. Todos son del mismo tamaño. Un baño como un administrativo o una exposición. No, pues no interesa esta interrelación porque esto es muy flexible. Lo que interesa es conocer el tema de los paquetes funcionales, la importancia de los paquetes funcionales, si se quiere, en base a este trabajo. Entonces, acá eso me lo va a decir los trabajos estudiados antes. Entonces, creo que en esta cosa no voy a tener un poco otra forma. Entonces, acá tengo que tener un resumen, cómo funciona, si se quiere, todos estos complejos, si se quiere, agroindustriales. ¿Listo? ¿Cómo funciona? No copiándole el esquema, sino haga su propia versión, ¿no es cierto? Sin terreno, haga su propia versión. Y usted va a hablar enseguida que gran parte de estos proyectos, hemos visto inclusive uno que hizo que presentó la niña esta, que el otro grupo, que planteó eso hecho en Cuba, que estaba muy bien armado, el concepto de los conectores y los grandes paquetes que se iban armando en función de los dos conectores. Y cada conector tenía una vocación muy fuerte. Entonces ahí estaba definiendo muy bien las áreas de cerradas y las áreas abiertas. Este te va a dar una idea de organización muy clara en el tema que significa este concepto, si se quiere, funcional que estás haciendo. En ese proyecto yo vi muchísimo la esencia del armado, lo que vas a hacer en su momento planteado. Es el proyecto cubano. Bueno, y lo consigo, finalmente el proyecto, ninguno es autor, ¿sabe qué? Yo lo he conseguido el proyecto y no se lo presto, no es eso. Aquí nadie es propietario de nadie, sino que todos estamos queriendo aprender un poco de todo un poco. Entonces creo que la cosa es un poco más abierta. Entonces esta cosa tiene que salir un poco como consecuencia, este tema funcional en este sentido. Bueno, ahí vamos a ver un poco el concepto que sale. En el tema, por ejemplo, que se habla de los espacios, voy a hablar primero de lo que significa, esto es lo que te hablaba hace rato, los conectores principales peatonales, estos elementos, estos espacios y los espacios libres abiertos y los espacios cerrados. Acá tengo conector, espacios cerrados y espacios abiertos. ¿Cuál es el concepto de la estructura en todo el proyecto de esta cosa? Hay un gran conector, hay estos espacios cerrados, hay estos espacios vacíos. O hay una centralización de un espacio mayor. Esto es lo que quiero referirme. Entonces, eso va a depender un poco de la idea general. No habla de esta cosa. Esto es estructura, estos son los elementos cerrados, no habla de estas cosas. Esto es tecnología, estos son los requerimientos de grandes espacios en el tema ya de tecnología. Lo que estoy hablando es la espacialidad del proyecto, el esquema de partido del proyecto a nivel de espacialidad. Entonces creo que eso es lo que me voy refiriendo básicamente y todas las transparencias que puede tener. ¿Sabe que esta zona se transparenta con el otro? Ahí tenemos esquemas funcionales, pero se refiere a un gran conector como arma, cómo arma las zonas cerradas y cómo arma las zonas abiertas y algún tipo de estructura que tiene que tener. Entonces creo que ahí voy a marcar. Acá tengo un gran espacio central, ¿no es cierto? Este no sé si era el proyecto ese que vimos. Este era el proyecto que vimos, ¿no es cierto? Este fue el proyecto que vimos. Ahí está un poco planteado. Un gran conector, otro gran conector, 4 paquetitos y unos grandes paquetes pequeños y estos elementos muy abiertos, que son los pulmones y esta zona de reserva. Este es el esquema de partido más o menos, y hay que hacerlo un poco hablar aquí. Tiene una vocación esta calle y tiene una vocación esta otra calle, que es lo más estructurante, creo que es esta otra, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí se van amarrando las cosas y genera una linealidad muy importante. Y después voy a estudiar ya el tema de cada uno de estos elementos en el tema tecnológico, ¿no es cierto? Y voy a hablar un poquito, vamos a ver si tienes acá, morfológicas, no está ahí, en el tema tecnológico. Voy a hablar de las grandes luces, ¿no es cierto? De las grandes luces, que significa, esto va más a la parte ya de la espacialidad, ¿listo? Pero voy a hablar de las grandes luces, que significa la estructura, que es un poco esto, cómo modula. Bueno, normalmente, ¿qué está manejando? Está manejando un área de exposición
¿cómo se llama? Se diferencia de otra, de varios conceptos. Por ejemplo, este agarró muy bien modulado todo, lo hizo en varios pisos, colocó una planta libre, es una forma de exposición, que agarrar una gran nave, que es otra opción distinta. Entonces, cada uno tiene diferentes formas de hacer su exposición. ¿Correcto? Que es lo que es acá donde tengo que ver un poco lo que tenga que manejarme. No solamente ganado que voy a exponer, puedo exponer productos ya prefabricados en todos los productos alimentarios, lo que corresponde a lo que produce la zona agroindustrial. Entonces, hay diferentes formas de exposición de lo que significa de acuerdo al producto. Ahí voy a salir un poco rápidamente, que las exposiciones se van a dividir en diferentes rubros, si se quiere, un poco de cierta manera. Esta cosa no puede ser tan genérica, tengo que ir más específico en lo que tengo que ejecutar como trabajo. Premisas urbanas, un poco está referido a este tipo de terreno. Insisto, esto de acá tiene que estar saliendo un poco como consecuencia del estudio general de generar varias zonas de ubicación. No esta es la única que hay. No es la única. Hemos hablado un poco a nivel de todo lo demás. ¿Listo? Entonces creo que en ese aspecto, por favor, en el tema de ambientales, yo tengo que hablar mucho del tema del recorrido. Acá viene una premisa ambiental en este proyecto. Acá le voy a poner un poco, esta foto la voy a agrandar. Estos espacios, si se quiere, de porcentaje, si vos tenés un terreno de este tamaño, ¿qué porcentaje es lo cerrado? No llega ni al 15%, el 20%, el índice de ocupación. Esa es una premisa ambiental muy fuerte, ¿no es cierto? Más que decir qué arbolitos voy a poner, ¿me entendés? Mucho más que eso. Entonces tengo que tener en cuenta que la relación un poco va de acompañamiento del espacio, la relación índice de ocupación es más fuerte, que de luego que va a ir estas cosas, pero es un detalle. Yo quiero que referirme más al tema de la relación del carácter del proyecto, que es un carácter, si se quiere, enteramente de un gran paseo, de un gran parque, cuyo porcentaje de edificación no va a llegar ni siquiera al 15 o 20% de la totalidad de la superficie, y lo demás es todo un gran parque, un gran paseo con vegetación. Entonces, esa es la premisa, si se quiere, medioambiental, fundamentalmente planteada, ¿no es cierto? No así el tema de los techos ni cosas por el estilo, que estos son detalles. El concepto es global, ¿no es cierto? Bueno, con ese entendido, por favor, hay que rearmar un poco con esa direccionalidad toda esta parte del marco ideal, ¿no? Entonces, tiene que ser, insisto, el marco ideal no está bien en la parte anterior y difícilmente pueda cargar esta cosa en todos estos aspectos de mis premisas. Si no está bien cargado, desde ahí comienzan las fallas. A partir de ¿dónde está lo más fuerte? En el tema funcional, en el tema espacial, en el tema medioambiental y espacial, ¿no es cierto? Hay esos 4 puntos, lo demás tecnológico y demás cosas más o menos va, pero en estos puntos tiene que haber la esencia del proyecto, ¿no es cierto? ¿Cómo voy ya estoy predefiniendo mi proyecto en cierta manera, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí falta alimentarse más con los ejercicios anteriores, y si no los he hecho bien en los ejercicios anteriores, no voy a poder alimentar esta parte, ¿no es cierto? Creo que ese es un poco el tema que en este caso me ocupa. Me tengo que apurar porque apenas corrijo uno. Y esto da para largo. Son como 12 grupos. Grupo habitacional, vamos a ver rápido. Por favor, que este grupo también dice, vamos a ver cómo está yendo. Vámonos con esta cosa. Marco ideal. De cierta manera, estoy tratando de ver un poco más a detalle en sí. Tengo que barrer en las 2 clases que nos faltan un poquito, barrer con los 12 grupos en sí mismo. ¿Ya? Teóricamente, si yo divido entre 3 esto, tendría que tener barrer por lo menos por día unos 4 grupos. Apenas he hecho uno. Bueno, vamos un poco acá. ¿Qué es lo que está haciendo? No lo veo un poco muy no hay un plano general, no hay un plano de Santa Cruz que esté viendo un poco a nivel, entra directamente a unidades vecinales, no sé qué es lo que quiere hacer, no sé qué está planteando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estoy viendo una cosa muy definitiva acá. ¿Qué es lo que está haciendo? Primeramente, pregúnteme, ¿qué es lo que está generando acá? ¿No es cierto? Vamos a ver un poco lo que está haciendo. Primero, no hay un plano total, ¿no es cierto? Esto de acá, esto es un poco el planteo del grupo que había hecho, y si se quiere, el planteo de esto no sé si está repitiendo un poquito en la parte del marco real. No sé si es el marco real esto, puede ser el marco real, ¿no es cierto? Tengo que hacer un poco el tema vamos a ver dónde estoy ubicado aquí.
estoy manejando en esta zona, ¿no es cierto? Ya. Pero primero tengo que hablar a nivel de totalidad, todo el concepto general, el marco, el prototipo un poco del concepto, lo que voy a hacer en el tema habitacional a nivel de toda la mancha dentro del octavo anillo. ¿Cuál es el concepto en cierta forma? Porque puedo buscar cualquier zona, no hay ese tema de la cosa que estoy planteando. Entonces, directamente a definir una zona de unidad vecinal, no, creo que hay que hacer un previo acá, para logro decir, bueno, me toca esta zona y ahí me meto de lleno a lo que tengo que hacer. Entonces, esto requiere tener un previo, ¿no es cierto? Antes de entrar a esta cosa. Bueno, de todas maneras, estamos un poco viendo, el procedimiento es ese, pero no quiero el copia de ninguna tesis, ¿no es cierto? Yo quiero que le hagan su propia elaboración, si no, la cosa no va a andar bien. El concepto es, una vez que he visto el plano global, recién entro a definir una zona X donde voy a ejecutar mi trabajo, que podía ser, por ejemplo, este es el cuarto, el quinto, el sexto, queriendo trabajar entre el cuarto al sexto anillo, bienísimo, óptimo, como podías haber trabajado entre el tercero al cuarto o entre el segundo al tercero. Por eso que quiero ver un poco el plano global. Y creo que en su concepto, toda la zona hasta el octavo anillo, ¿no es cierto?, tiene diferente intervención habitacional. Todas son posibles, si se quiere, como uso habitacional. Solamente con un concepto, básicamente lo que estamos un poco viendo aquí. Yo haría un concepto de decir, voy a tener un plano, que es lo que quiero un poco recalcar aquí, para que podamos tener el argumento, si se quiere, un poco al tema del proyecto. Esto hay que elaborarlo uno, no me pueden calcar ustedes, ¿listo? Vamos a ver un poquito, ojalá lo hayan elaborado y así fuera la cosa. De igual manera, estas cosas vamos un poco a ver después, ¿no es cierto? Como tengo. Está muy corto esta cosa, está muy poca cosa en su recorrido mismo. Pero voy a ver un poquito otros trabajos que tengo que un poquito manejarlos de la siguiente manera. Y lastimosamente voy a hacer una búsqueda ahorita de lo que he recuperado en mi archivo. Y vamos a poner dónde está un poco la cosa. ¿Dónde está ese archivito? Recuperado. Acá está recuperado. Y vamos a poner escritorio. Ahí está un poco. Vamos a ver dónde estamos. A ver, vamos a ver. Porque esto es una sola zafarrancho me hizo al tema de Mercados Samaipata, listado de alumnos, Villa Santa Cruz, gastronomía de diseño, feria de exposición, expansión de ciudades, tesis. Educación técnica, presentación, pero tengo que tener un poco otra cosa más. Tal vez tesis enviadas, que acá no están las cosas esas. Vamos a ver si está en esta. Vamos a ver este tema. Si puede ser. Vamos a poner todo lo que quiero abrirlo, lo voy a poner acá. A ver, vamos a ver si me da todo. No, no lo puedo abrir todo porque hay uno mezclado. Hay un archivo de contrabando acá. Vamos a poner los que quiero abrir tan solo. Ay, Dios mío. Problema. A ver, vamos a ver si lo abro acá directamente. A ver si puedo hacer un poco ahí. De igual manera, ¿por qué me pone esta vaina? A ver, vamos a ver. Ahí está. Ahí lo tendría que haberlo dado así nomás la cosa. A ver qué sale. Bueno, acá está un poco la cosa, lo que quiero manejar. Este grafiquito me va a ayudar mucho. Estos gráficos son los previos en el tema de situación general, que son un poco la introducción a lo que tengo que hacer. En el tema de la propuesta, que el marco de ella tengo que ver un poco la propuesta yo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que digo? El tema habitacional tiene una connotación muy distinta a las temáticas educativas, inclusive que en el tema del concepto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo que, por ejemplo, este plano, que tenemos que hacerlo un poco más fuerte, primero, como propuesta, sale un poquito el tema de decir, señor, la estructura actual de la ciudad, está fragmentada. Toda esta zona está con dibujo libre. No hay definición de anillos ni cosas por el estilo, ¿no es cierto?
La premisa, si se quiere, ideal es, señor, lo primero que tengo que hacer es tratar de enlazar los anillos. Primera situación de ciudad. Luego, en la temática, ahí está un poquito el planteo de qué significa el propuesto de anillos. ¿Listo? Y bueno, la segunda situación es decir, señor, el tema habitacional tendría que estar primero, desde el segundo al cuarto anillo, hago un cinturón. Del cuarto hasta al octavo anillo hago otro cinturón. Y dentro de ese cinturón del cuarto al octavo hay unas zonas de los centros emergentes que son justamente que no todo el territorio del cuarto al octavo es, si se quiere, una implementación al tema habitacional. Queremos implementar y jerarquizar más las zonas que tengo donde les dije yo, los hormigueros que están más asentados. Lugares donde hay más población. En la Villa Primero de Mayo, alrededor de la plaza y sus alrededores hay una unidad vecinal o dos unidades vecinales muy fuertes, o tres tal vez. Lo mismo el Plan 3000, lo mismo cada una de estas zonas está detectando, si se quiere, un poco unas zonas entre medio así. Ese es un concepto, ¿listo? El otro concepto es decir, no, yo voy a tener desde el segundo anillo hasta el octavo una situación de que cualquier unidad vecinal es apta para hacer un poco el estudio de densificación. Previo análisis de lo que han hecho ustedes, pero voy a poner un territorio desde el segundo al octavo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Cuál es la diferencia que voy a tener, si se quiere, de esquema de planteo? Acá está un poquito el plano y digo, desde el segundo hasta el octavo, vamos a poner acá segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, hasta aquí. Todo este territorio es apto para hacer la cosa. ¿Cuál es la diferencia que va a tener, si se quiere, en la parte, si se quiere, en el planteo? Que acá todo lo que significa del segundo al tercero va a tener un valor en dólares, el metro cuadrado. Acá disminuye, acá disminuye, acá disminuye, acá disminuye, acá disminuye. La parte edificativa aquí va a ser mucho más alto, porque los terrenos son más caros, necesito tener más gente para costear el terreno. Acá ligeramente disminuye, es un poco más bajo, medianamente más bajo, hasta que finalmente acá lo vas a tener casi, posiblemente edificaciones ¿cómo se llama? Habitacionales, tal vez, que no van a requerir ni siquiera ascensor, con una escalera y 2 plantas o 3 plantas máximo, puede tener un poco la cosa planteada como densificación. La idea es densificar la ciudad, ¿no es cierto?, con un concepto, si se quiere, de tener, respetando la situación del valor de la tierra, ¿listo? Y somos conscientes que en función de este centro voy teniendo un poco esta posición. Ese es un planteamiento. El otro planteamiento significa, no, yo voy a generar una densificación, una revitalización, como estamos haciendo, y tal planteo otro, de tener zonas de los distritos, en cierta manera, que voy a darle la jerarquía de que acá se densifique. No todo el territorio que tengo acá, no todo este territorio. Solamente tengo la densificación entre el segundo al cuarto o hasta lo que corresponda, y acá me voy a centrar a 4 unidades vecinales, donde tenga una situación de mayor densificación y pueda tener, si se quiere, mayor plusvalía acá, que tenga más ciudad acá. No todo el territorio, para que no haga una situación de desparramo, de densificación. Entonces, lo demás lo freno, lo demás que estás teniendo aquí, lo voy a frenar en densificación, ¿listo? Puede ser únicamente voy a liberar densificación aquí. La densificación que estoy manejando entre lo que significa que hoy estamos haciendo este ejercicio con los chicos de taller 4, del cuarto al séptimo anillo, está andando en una densificación entre 120 a 180 habitantes por hectárea, apenas, ¿listo? Donde el terreno, en este caso, entre el cuarto al quinto, estoy teniendo un terreno que vale a interior de las unidades vecinales en un valor de $250. Este otro estamos hablando de unos $215 aproximadamente, y este otro más cerca, entre el sexto al séptimo, más o menos de $180 el metro cuadrado a interior de unidades vecinales, no sobre las radiales. Entonces, con esos valores, los chicos están planteando que estos son más altos, más densos, más unidades en el terreno, estos son un poco menos, esto ya relativamente mucho más bajo. Entonces, ese es un poco el esquemita que tengo que manejarme en el planteo mismo. Yo, la sugerencia que les digo, el tema de colorear en este territorio que estoy haciendo, tomando una visión de que todos los niños tienen que considerarse y considerando la revitalización de distritos, hacer que cualquiera de estos distritos es posible, o cualquiera de las zonas que tengo entre el segundo y el cuarto es posible como posible situación de densificación. El ejercicio del segundo al cuarto es diferente a los centros de distrito.
porque vamos a ver que estos van a estar con un valor de terreno menor que esto que tengo acá. Pero ahora sí tengo una visión de ciudad total y de enfoque total del tema habitacional. Y recién entro a lo que ustedes están queriendo desarrollar, ¿no es cierto? Pero necesito el previo, si se quiere, para poder un poco empalmar esta cosa. Entonces, ahí creo que estamos teniendo un poco la situación un poco sesgada, lo que estamos viendo. Y bueno, y desde ya a eso viene, les di un montón de archivos, inclusive del taller 4 y demás, cómo se viene después. Una vez definido el sitio situación, vamos a tener ya la definición de las manzanas que vamos a ejecutar en base a, vamos a ver un poco tu trabajo, un poco el trabajo que están haciendo ustedes, ¿no es cierto? Y vamos a ver si estamos en lo cierto. Y tengo la definición, supongamos que fuera esta cosa, ¿no es cierto? Entonces, en base a lo que digo, este va a ser un centro emergente importante donde voy a agarrar 4 unidades vecinales, donde voy a dar ya el tratamiento de, si se quiere, las arterias principales, que son los anillos y las radiales, y voy a definir el área de interfase, voy a definir un poco todo lo que corresponda, que es un poco, este es el real, este es ¿cómo se llama? El propuesto en cierta manera, y donde vemos que acá en el relevamiento el área verde es muy poca cosa, ¿no es cierto? Y acá lo importante es que cada unidad vecinal tenga los pulmones suficientes. En área verde, en interfase, lo que corresponda. Entonces, estos datos que se hacen acá es justamente el tema de ese manejo de cómputo de áreas de verdes y de calles para determinar con la zona pública y la zona privada. Entonces, cada uno tiene un porcentaje distinto en cada una de estas unidades vecinales. De ahí sale un parámetro y digo, utilizo un poco la situación de un ejercicio de reversión de uso del suelo para que tenga mayor cantidad de áreas verdes, ¿no es cierto? Y nucleando y concentrando el área verde. Mis áreas blancas, ahí pongo poner vocación habitacional, vocación habitacional, vocación habitacional. Nada más. De ahí tiene recién lo que ustedes, ahí está un poquito marcando las áreas posibles que están haciendo y manejarán estas de acá, perfecto, ¿no es cierto? Será esta otra, lo que vos querrás. Terreno 1, terreno 2, terreno 3, lo que corresponda, ¿listo? En ningún caso voy a romper sus calles, simplemente voy a definir su situación. Este terreno solamente es un esquema, nada más. Entonces creo que ahí acaba el tema situación. Después viene ya el análisis de usuario, que es el más fuerte de todos. ¿A quién está dirigido esta cosa? Tengo que ver el parámetro de edades, ingresos técnicos, situación de estructura familiar, lo que corresponda, ¿no es cierto? Y recién viene esta cosa mucho más ordenada, que es el análisis netamente topométrico, que esto significa un montononón de hojas, ¿no es cierto? Un montononón de hojas para llegar a un resultado total de un programa y una serie de cosas. Esto, esta parte, está muy incipiente todavía. Pero creo que eso más o menos es el proceso del camino para estos grupos que estoy teniendo de habitacional, que voy a repetir siempre la misma cantaleta, ¿no es cierto? La misma cosa. Vamos a ver un poco el otro tema de lo que significa acá, si no me voy a quedar toda la noche con este grupo. Pero de todas formas, hablé un poco en común para todos los habitacionales en sí mismo. ¿Listo? Vamos un poco a ver ahora en el tema del otro grupo, que significa el tema de, está anotado, dice, correcto, y tenemos el grupo de distrito, Guajujo B, Guajujo A. Vamos a ver cómo anda este joven. Sí, tiene que poner su nombre, ¿no? No puso su seudónimo y su nombre. Hay que poner todas esas cositas en el dato, por favor. Si no, me pierdo yo acá. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Marco ideal, implantación urbana, lo que posiblemente pase ahí. Revisa de diseño urbana, distrito de disfrutante de gobierno, lo que corresponda. Vamos a ver un poco cómo lo encara. De igual manera, el enfoque primero tiene que ser a nivel global. Todo lo que he hablado hace rato, más o menos, es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Es un poco la síntesis, un poco del distrito intervenir. No solamente entro a apuntar el distrito, no puede ser así. Hágame un poquito la posición de propuesta de la ciudad con los anillos, lo que corresponda. Como tercera fase, posiblemente me venga a analizar el distrito que usted elija. Primero, detécteme bien todo lo que significa. En lo que he hecho en el marco real es la situación real de cómo está la ciudad hoy en día. ¿Listo? Ahora vengo la ciudad ideal, cómo te conviene tenerlo, anillos, si se quiere un poco mejor armado toda esta situación. Y de ahí recién voy a hablar de los distintos, voy a hablar de centros emergentes inclusive,
con gráficos y demás cosas. Y de último, digo, uno de los distritos que puedo hacer puede ser este. Y ahí le brinco al distrito, ¿no es cierto? Y el distrito voy a tener todo el destripe de toda su estructura, si se quiere, planteada, y vamos un poco a jerarquizar, porque vamos a ver un poco que en esta propuesta, esto ya tenía que haber estado en el marco real, ¿no es cierto? En el marco real de la zona que estoy queriendo ver, y donde va una estructura real. Y ahí voy a tener su propuesta. ¿A qué viene anillo? ¿A qué viene anillo? ¿A qué viene lo que corresponda? Lo que pueda hacer. Entonces creo que esta parte hay que ampliar muchísimo, ¿no es cierto? No entrar directamente al grano, sino la cosa no funciona, ¿listo? Entonces, por favor, el procedimiento está dado, pero creo que tengo que justificar un poquito esta parte como que tengo que hacer. Bueno, marco, primera parte, lo que tengo que ver un poquito a lo que significan las premisas de lo que voy a intervenir, ¿no es cierto? La idea fundamental está dado en este gráfico importante que tenés acá, que lo tenés muy chiquitinho, pero vamos a verlo más grande. Vamos a ver dónde está para ampliarlo. Ver, admitir todo. Sí, yo creo que los chicos de diseño me están esperando de urgencia. Listo, ¿dónde tengo para ampliar esto? Acá abajo, acá al costado, acá arriba. Acá está, acá está. Varía de acuerdo al este. Bueno, entonces, este gráfico es el elemento principal del proyecto en sí mismo a desarrollar. Esta es la idea principal, si se quiere. ¿Qué significa esto? El concepto de lo que tenés que hablar un poquito acá, inclusive como premisa, de lo que fue el cuarto anillo y el plan Techín, ¿no es cierto? Y donde tenía este elemento de la unidad vecinal que significa como si fuese la caparazón de una tortuga, donde cada celdita de esto era una unidad vecinal, ¿correcto? Entonces, ese es el concepto un poco en cierta manera a armarse, donde tengo anillo, radial, una dimensión de 100 hectáreas, ¿no es cierto? Y donde tengo tres elementos principales. El área central, que es verde en proporción y porcentaje, el área de interfase, que significa la parte de apoyo al tráfico pesado, que no es vivienda, y lo blanco, que significa el tema de vivienda. Entonces, esto tengo que hacerlo hablar, juntamente con el plano previo de la concepción del plan Techín. Entonces, esta es mi premisa promotora de lo que vas a hacer un poco, lo que vas a manejar un poco en la inserción urbana en general, ¿no es cierto? Entonces, ese un poco hay que manejar. Y aparte, ya acabaría un poco premisas de la situación de equilibrio de medio ambiente, que significa tener el espacio privado y el espacio público en cierta manera planteado. Entonces, el tema del uso del suelo, que casi yo lo planteo que tenga una relación mínima, no se aplaza, no digo que sea lo excelente, que lo privado y lo público sean 50 y 50. En este momento ninguno llega a 50-50, llega a 35% la gran mayoría de los que tenemos en nuestra ciudad. Entonces hay que revertir un poco de cierta forma, de implementar en las áreas verdes, las calles se van a mantener su tamaño. Lo que se va a revertir va a ser la parte de mayor cantidad de áreas verdes. Premisa número 1, aumentar la cantidad de áreas verdes, ¿correcto? Para que equilibre el porcentaje, premisa de la cosa. ¿Estás bien armado como premisa? Perfecto. Los grafiquitos que te dan las premisas de espacios, lo que corresponda, ¿no es cierto? El modelo actual, el modelo que significa un poco la situación. Ahí vas a generar un poco también, un poco las grandes macromanzanas y lo que corresponda. Y otro detalle que es importante, que estos pulmones que tengo que tener se generen en grandes áreas concentradas, es otra premisa, ¿no es cierto? No atomizadas, como tengo otro planito rápido, agarro este planito, lo amplío y digo, señor, mire cómo están los puntitos verdes, todos atomizados. No, señor, tiene que estar concentrado. Premisa de proyecto en el área verde, ¿no es cierto? Y así voy secando un poco, y esto ya viene posteriormente, ¿no? Entonces el tema, primero, por ejemplo, voy a decirte un poco un ejercicio muy rápido en las premisas que te va a salir. Yo acá tengo los anillos y las vías que casi todas son de 50 metros. Luego tengo las perimetrales de 30 metros. Y después tengo las que vienen disminuyendo de 20 hasta llegar a la calle de 13 metros, ¿correcto? Entonces, tengo una escala, si vos te das cuenta, ABCD de perfiles urbanos, si se quiere, como premisa. Dentro de esa situación, yo voy a poner las vías, arterias principales, se van a convertir con este concepto peatonal y con el concepto del tema de ciclovías, ¿correcto? Que es un poco lo que importa, ¿no? Ahí lo tenés, lo que te mandé de México, lo que corresponda y lo que significa
toda la parte de plantear que estos son los anillos y estas son las situaciones que tienen. Y estas son las cosas ya más internas, ¿no es cierto? Que son las partes a intervenir, donde voy a tener alguna zona de incorporación, si se quiere, enteramente personal. Y yo hoy en día, obviamente, se está planteando un poco más. Fíjate vos, ¿por qué razón tengo yo estos mojones? Porque está siendo un mixto. Esto es una peatonal 100% pura, únicamente el carro bombero, nada más. En cambio acá ya entra el tema del vehículo, todo al mismo nivel. La única variante a esta cosa es que le han puesto los mojones. Y entra el vehículo, pasa el vehículo en un sentido a paso de peta. Entonces, estas premisas son importantes en algunos sectores que voy a intervenir, ¿no es cierto? No todo. Entonces, creo que son aspectos a ver un poco que en su momento, en mi unidad vecinal, en lo que corresponda que voy a ejecutar, algunas zonas voy a dejar totalmente peatonalizadas bajo ese criterio de organización para que tengan esa jerarquía, si se quiere, de espacios en función de su importancia. No todo es, esto es más céntrico, ¿no? Eso es un poco más o menos el tema del centro mismo de la unidad vecinal, o digo, no el centro de la unidad vecinal, sino el centro del distrito mismo, que va a tener una área enteramente más parecida a su centro histórico, ¿ya? Que jerarquiza un poco donde se atomizan más actividades administrativas, comerciales y demás cosas entre medio. Bueno, entonces las premisas de peatonales y ciclovías van de la mano en función a lo que considera un poco el tema de los anillos y las radiales. Todo el trabajo está dado aquí, de ciclovías y peatonalidad. ¿Listo? Aquí a la cosa del medio, tal vez alrededor del área verde, voy a tener este tipo de información acá entre medio, ¿no es cierto? Que va a ser un poco, si se quiere, que inclusive quede esta cosa con el mojón, el vehículo va por un costado, está al mismo nivel, los peatonales, todo va a tener esa jerarquía alrededor del área verde. Toda esta cosa que voy a tener un poco aquí planteando. Entonces, ahí voy a tener un poco, inclusive las premisas peatonales y ciclovías, pero en forma global, en base a un territorio real que tenés en Santa Cruz. Eso sale un poco manejándose un poco ahí. Premisas vehiculares va un poco en función a lo que te hablaba hace rato, la jerarquización en base a este gráfico. Esta es la madre del cordero. ¿Listo? Arterias, el ABCD de los perfiles urbanos te va a salir aquí. Te va a salir aquí como premisa, el ABC, vías de 50 metros, vías de como premisa, grafiquitos muy rápidos, ¿no es cierto? Que los tenés vos, que tenés los folletos que te he enviado, tenés un montón. Y fíjate cuáles son los más importantes. Entonces creo que no es solamente la enumeración de decir estas cosas, sino hay que plantearlas ya con este tráfico acá, con el gráfico muy esquemático lo que vas a hacer. Cuando tengas que hacer ya la intervención en tu proyecto, del proyecto 2, vamos a llegar al detalle de estas cosas, ¿listo? Bien al detalle. Por en cuanto estás enumerando los conceptos, ¿no es cierto? Premisas de paisajismo, en general, la parte de mobiliario urbano, que es importantísimo, el mobiliario urbano, ¿no es cierto? El concepto mismo de lo que significa, esto es mobiliario urbano, premisa tecnológica, antes que premisa tecnológica sería premisa de mobiliario urbano, que todos los espacios exteriores y públicos, todos están planteados en función a, si se quiere, a la implementación del mobiliario urbano. Sin mobiliario urbano no hago nada, ¿listo? Bueno, y el tema de vegetación, que es el otro aspecto importantísimo, lo que tengan que hacer. Hay que ordenar más las cosas, hay que ordenarlas. Están disparramadas, están las ideas, pero hay que armar. Está más o menos por buen camino, ¿listo? Pero hay que hacer un poco más de resumen en las cosas, ¿listo? Bueno, vamos acá, estoy con las 8 con 10 minutos, y le vamos a robar unos 10 minutos más al grupo de los de diseño, y únicamente estoy queriendo hacer que tengo, si se quiere, para que me queden los 3 días toda la corrección que tengo que ejecutar con cada uno de ustedes. Un grupo más y más o menos cumplo mi cupo para este día. Esto tengo el grupo de turismo. Dios mío, me salí sin motivo. Me salí sin motivo. Vamos a ver si lo tengo aquí. ¿Dónde está? Tesis, mayo 21. Ya, entonces estamos acá.
Estamos hablando de turismo. Turismo, grupo cielo. Taquetel, ahora viene acá. Ya, ahora sí. Bueno, el tema de turismo a este nivel del marco ideal tiene la misma metodología que todos los temas, de todos los temáticas que tenemos de curso. Tengo que hablar a nivel de región, ¿no es cierto? Esta es la región y tengo que ver un poquito, no confundir el tema del marco real con el marco ideal, ¿no es cierto? Ahora tengo que hablar muy concretamente el tema de los circuitos turísticos bien definidos y sus propuestas, ¿no? Entonces creo que hablaré de las premisas generales, ¿no es cierto? Pero estas premisas generales están hablando de una sumatoria de elementos que estoy teniendo en general. Tengo que tener un poco, entrar un poco a plantear, no un listado de cosas así, sino generar sectores, circuitos. Yo sigo insistiendo que la propuesta ya ahora viene a ser a identificar, esto puede pasar como marco real, esta enumeración de lo que es hoy en día la realidad, con sus atractivos turísticos, sus potencialidades, hay todo esto. Ahora en el marco propuesto yo hago una propuesta de organización un poco en sí mismo y lo primero que voy a hacer posiblemente sea determinar las zonas que tengo. Entonces yo insisto que la zona más importante es la Chiquitanía Norte, la Chiquitanía Sur, la zona de baños mesotérmicos, y ampliaría un poco al tema del Chaco mismo, de lo que se llega hasta Camiri, que tiene otra topografía diferente a lo que es un poco la parte de los baños mesotérmicos. Aquí incorporaría las partes del Chaco Camiri, ¿ya? Está toda la parte no llega a Villamonte, sino un poco termina en Camiri, que es un poco el punto crítico ahí, y manejo un poco toda esta zona que tiene zonas muy lindas entre medio, ¿ya? Que no se juntan con el valle mesotérmico, están más tirando más hacia toda esta zona de Samaipata y sus alrededores, que tiene un atractivo. Esta zona del Chaco tiene otro tipo de ingreso, inclusive. La zona de la Chiquitanía Sur, que significa San José y Roboré y sus alrededores, y la zona de los jesuitas, que también en esta parte de acá. Que habría que ver un poco, inclusive, esta parte del otro sector, que el subsector que variaría un poco sería la parte norte, un poco hablar de Buenavista y una serie de cosas que generan un sector más chico, más urbano. Entonces, en esta propuesta, esta es un poco la radiografía que tengo que hablar de circuitos turísticos muy bien graficado, que en cierta manera este gráfico es más para marco real que para marco ideal, ¿no es cierto? Dentro de esa zona vamos un poco a definir las potencialidades muy rápidas y explíqueme muy rápidamente qué es el fuerte que tiene, lo más representativo que tiene aquí, ¿no es cierto? Enumerándolos, pero ahora lo amplía el dibujo y va a ser uno por uno, sector 1, 2, 3, 4, lo que sea, ¿listo? Y con un radio de acción que va a ir a hablar un poco el centro, que es Santa Cruz, a 100 kilómetros o 120 tengo un radio de acción. Desde 100 a 300 kilómetros tengo otro radio de acción. Entonces, ¿por qué digo radio de acción? Porque esos 100 kilómetros puede ser que yo voy y vuelvo en el día, que me voy un domingo bien de madrugada y vuelvo en la noche, ¿no es cierto? O máximo me quedo una noche a dormir, como gran cosa. Pero cuando yo tengo ya 300 kilómetros, ya no lo puedo hacer en el día, ¿no es cierto? Ahí tengo ya otro tipo de empalme a lo que tengo que hacer. Entonces, voy a diferenciar en ese radio de 100 kilómetros las potencialidades que tiene ese turismo, fundamentalmente para todos los fines de semana, que es de esta población de 2,5 millones de habitantes que tiene Santa Cruz. En cambio, el otro va siendo un poco más para tomar ya determinado tipo de feriados, 2, 3 días, una semana, lo que corresponda, que va a tener. Entonces, tengo dos aspectos de turismo inmediato. Hoy digo, de turismo en general, frente al tema del concepto de radio turístico, que ya no es solamente potencialidades, sino significa el radio de acción. El principal elemento al que está dirigido el turismo es estos 2,5 millones de habitantes y en el tema de los 100 kilómetros. En cambio, la otra zona de 300 kilómetros ya está abierto al tema nacional, al tema, si se quiere, internacional, para la gente que ya tiene más tiempo para poder ubicarse en esta zona. Entonces, esos conceptos los tengo que ya definir aquí en el marco ideal como planteo. Entonces,
Creo que eso está faltando en este. Acá está un poquito hablando de radios de acción, aparentemente, pero no me explica nada, ¿no es cierto? Entonces creo que tengo que un poco hablar. ¿Esto qué es? Vamos a suponer, Terevinto, la zona de la Guardia, es un ramal, pero estamos enumerando, picoteando las cosas, ¿no es cierto? Yo tengo que ordenar todas estas cosas, tengo que ordenarlas plenamente. Si no las ordeno, no va a funcionar. ¿Qué tengo acá? Ubicación de las diferentes opciones de puentes. Pero voy a preguntar un poquito yo. Está bien, este tema son las posibles situaciones que va a venir un poco la metrópoli planteada, si se quiere como tal, a través del momento que hagan los puentes, si se quiere acá. Acá hay una situación, nosotros de los recortes gráficos, municipio de Santa Cruz y Porongo. Es un plano de intenciones. El primer puente creo que es este, el otro está más allá arriba que quieren hacerlo, este es el segundo que quieren hacerlo, ya está construido el entorno y faltarían estos 3 más de acá y uno más por acá, ¿no es cierto? Que es lo que está en ejecución, lo que corresponda. Entonces, esta zona prácticamente queda como una zona, pero esto, ¿cuál es el concepto de esto? Insisto, yo que en su momento, inclusive yo numeraría en el tema del turismo, inclusive al nivel de toda esta zona, que hemos puesto ese ejemplo, de decir, la zona de reserva del Piraí es el principal elemento número 1, si se quiere, frente a esta población de 2 millones de habitantes. El momento que este atractivo turístico tenga planteado aquí a nivel inmediato sería importante. El otro punto importante que no lo dibujas acá es el ferrocarril. Acá hay una vía del ferrocarril que lo hace importantísimo un poco en sus momentos de implementación. Segunda zona que puede ser implementada como turismo y como reserva. 2, a nivel cerca. Y después vengo ya por Hongos, Buenavistas, Terevintos y demás cosas que son un poco más largos en su recorrido. Entonces creo que esto va teniendo una connotación un poco, si se quiere, en función a las distancias de radio de acción, ¿no es cierto? Dentro de lo que significa esos 100 kilómetros, voy a hablar un poco de ese detalle. Dentro de lo que significa la zona, si se quiere, donde está el planito más general, de estas redes turísticas, voy a hablar de cada una de estas zonas. Lo voy a enumerar en función a la escala, en función a lo que tenga. Y de ahí voy a decir, señor, yo voy a hacer mi ejercicio de diseño en esta zona, pero tengo que tener un plano total, ¿no es cierto? ¿De qué circuito estás usando? Tal vez que vas a usar el circuito de acá, tal vez que vas a usar el circuito más bien de otro sector. Eso viene posteriormente a la definición de este previo que voy a hacer en cierta manera. Esto es parte un poco de lo que va a significar ese tema de esa ruta que tengo acá está un poco el dibujito. ¿Qué significa el río Piraí? ¿Qué es esto? Buenavista. No, este es otro tráfico, esta es otra ruta que estás haciendo, que es diferente a Santa Cruz, que no se ve un poco la cosa. Boró, es un recorrido que va a Terevinto, que es por otro lado, que también que había que ubicarlo un poco dentro del contexto. Acá está un poco el grafiquito. Esta es la ruta normal que se va haciendo. Acá tengo Buenavista y acá tengo Porongo. Ahí por otro lado hay otro camino. Bueno, importante esa zona, que está ese gráfico es importante, este recorrido. Como te he puesto, importante es el recorrido que voy a hacer sobre el Piraí a ambos lados, como una zona de una descongestión turística que va a tener muy fuerte. Esta es una zona, si se quiere, un poco que te engloba este otro turismo, que estás detectando un turismo de a 100 kilómetros a la redonda, ¿no es cierto? En cierta manera planteado con ese concepto. Entonces, hay que clasificar mejor las cosas, porque si no, la cosa no va a funcionar. ¿Listo? No me puedo cerrar en un solo trabajo netamente urbano, ¿no es cierto? Y no hablar de lo demás. Estoy picoteando cosas y tengo que tener de lo macro a lo micro. Y ese es un poco el enfoque del marco ideal. Me dejo entender con este grupo, por favor, el tema de turismo hay que enfocarlo de ese lado. Chicos, los dejo acá y voy a hacer un compare de 10 minutos para los chicos de diseño y voy a entrar enseguida con la gente de diseño. ¿Listo? Voy a mandar el link para el día de mañana en la noche, ¿no es cierto?, para seguir con el tema y recuperar las 2 clases que vamos a estar perdidos. Por favor, que es una imponderable y tengo que un poquito no romper un poco el tema del cronograma para que todos lleguemos a feliz término en este sentido. Bueno, ahí tengo un poco esa cosa y por favor, los chicos de diseño que están subiendo toditos, me esperan unos 5 a 10 minutitos, por favor, un previo para poder un poco entrar a su clase, ¿ya? Bueno.